Hola amigos de Código Facilito, bienvenidos a este capítulo en donde vamos a hablar sobre el ciclo de vida de una activity. Parece una tontería, pero en realidad es algo básico y bastante importante cuando queremos hablar del manejo de datos. Vamos a comenzar por explicar que, bueno, ya sabemos lo de la activity, pero las activities tienen, digamos, dentro de su lógica, de su funcionamiento, una cosa que se conoce como el ciclo de vida de la activity. Lo puedes buscar y entrar a un buscador y poner activity, ciclo de vida en inglés o life cycle y te va a aparecer este apartado que estoy viendo ahora en pantalla. Y el ciclo de vida de la activity es el siguiente, el que estamos viendo aquí. Pasamos por el onCreate, iniciamos de aquí. Llegamos a un estado de creación, luego pasamos por el onStart. Aquí es donde se empieza a hacer visible la activity. O sea, cuando la activity se crea no significa que esté visible, se está creando. Entonces, ya está aquí en el estado de visible, pasamos al onResume y aquí es donde ya finalmente es donde tenemos todo lo que estamos viendo. Del onResume podemos, bueno, del resume, que es un estado, podemos pasar al pause. Si nos damos cuenta, los que están aquí en color verde, amarillo, rojo son estados de las activities y entre cada uno de los estados hay un proceso que se ejecuta. A veces hay dos, pero en general es un proceso que es este o un método que es el resume, el pause y así lo estamos leyendo, ¿vale? Entonces, después del resume, si tú quieres hacer una pausa, te vas al estado de pausa. Aquí te dice que es parcialmente visible y si quieres regresar de la pausa, te regresas al resume, que es en realidad el estado donde tú interactúas con la activity. Y del pausa también podemos ir al stop, o sea, si vamos a detener la aplicación, pasamos a pausa y luego a stop. Y finalmente al destruir, por ejemplo, cuando salimos de la aplicación. Aquí a lo mejor puede generar un poco de confusión. Yo creo que no, la verdad es que el diagrama es bastante representativo de lo que sucede en la activity, pero para que lo veamos un poco mejor, vamos a ver lo siguiente. A lo mejor no te has dado cuenta porque normalmente creas una aplicación y ya, pero aquí está el método de la activity, el onCreate, que es el primero que se ejecuta, lo podemos ver en la pantalla. Aquí está, es el onCreate. Y llegamos al estado create, luego al start y luego al resume. Lo que pasa es que no hay definido un onStart ni un onResume, pero deberíamos, si queremos hacerlo, lo podemos hacer. Por ejemplo, tenemos el onCreate. Decíamos que el segundo sería el onStart. Ahí está, lo voy a dar autocompletar y aquí lo tenemos. Después del onStart tendríamos, vamos a ir en el mismo orden para que lo veamos, onResume y así lo puedas ir viendo en pantalla. Vamos a ese, vamos a darle que queremos el onResume. Ahí está. Luego, después del onResume, si es que hacemos alguna pausa, nos vamos a ir a pausa. Vamos a colocarlo. Después de la pausa, vamos a utilizar el onStop, que aquí lo tenemos. Ahí está. Después de la pausa, de la pausa, del stop on pause, también vemos que hay un on restart que está aquí. Entonces también lo vamos a colocar. Y finalmente tenemos también un método que es el on destroy, que está aquí. Como podemos ver, las activities tienen todos estos disponibles y depende de lo que queramos hacer, que vamos a colocar en cada uno de estos métodos. Por defecto siempre utilizamos el onCreate, esa es la verdad, pero están todos estos disponibles para funcionar. Lo que voy a hacer ahora es que veamos en la consola para poder hacer la depuración y podamos ver lo siguiente. Aquí lo que voy a hacer es colocar un pequeño tag que lo vamos a colocar como static final string, lo vamos a llamar tag y le vamos a poner aquí esto que es dato. ¿Y por qué lo hacemos así? Bueno, porque nos va a servir para lo siguiente. Aquí en el onCreate vamos a hacer esta instrucción. Vamos a utilizar la instrucción log para que mande a imprimir un mensaje en la consola con la instrucción D, que es de debug, de depuración, y le vamos a decir que queremos hacer lo siguiente. Le vamos a poner aquí que es tag, coma, y le ponemos que estamos en el onCreate. Lo mismo vamos a hacer en cada uno de los métodos para que veamos el orden en el que se ejecutan.
Aquí le ponemos que estamos en el onStart. Aquí le vamos a poner que estamos en el resume. Aquí en el pause. Aquí en el onStop. On restart. Y finalmente en el destroy. Ahí está. Podemos ver que tenemos ya definidos cada uno de los métodos, son start, resume, pause, stop, restart y destroy. Y no se te olvide que de aquí salen, aquí están todos los métodos y estos son los estados que podemos tener en una aplicación. Creado, iniciando, resume, ejecutándose o... Es que resume se me hace rara la traducción que le podemos dar, pero vamos a dejarlo en resume, pausado, tenido y finalmente destruido. Esos son los estados que podemos tener. Y vamos a abrir aquí. Voy a abrir también la parte de aquí abajo. Vamos a pedir que abra el Android Monitor. Lo voy a estirar. Vamos a ejecutar. Vamos a darle OK. Y vamos a abrir el emulador. Vamos a esperar a que acabe de cargar la aplicación. Está el emulador. Aquí está. Vemos cómo empieza a cargar ya en breve todo lo que necesitamos. Vamos a esperar a que cargue. Y ya está. Ahí está el Sunolamundo, sencillo. Podemos ver aquí abajo, aquí está, indicándonos que pasó por el onCreate, que pasó por el onStart y pasó por el resume. Y si vamos al ciclo de vida, aquí vemos que create, start y resume. Ahí están, son los tres métodos, sí, está bien. Ahora, de aquí vamos a la pausa y al stop y al destroy. ¿Cómo vamos a pasar por aquí? Pues bueno, terminando de usar la aplicación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues simplemente le damos hacia atrás y es como si cerráramos la aplicación. Entonces, vamos a ver en la parte de abajo que pasamos por el on pause, pasamos por el on stop y pasamos por el on destroy. Y como vemos en el diagrama, aquí está pause, stop, destroy. Entonces podemos darnos cuenta que si estamos utilizando el ciclo de vida de la activity, obviamente nos faltaría a lo mejor pasar por el pausa y luego regresar, sería abrir una activity nueva y luego regresar. O también estar aquí en el stop donde ya está escondida, aquí dice hidden, ya no se ve, y regresar al start y luego al resume. Pero bueno, no vamos a estudiar todo el ciclo de vida a detalle porque lo importante es que conozcas que existen estos estados para las activities y que además podemos pasar antes de un estado a otro por los métodos o pasamos, no podemos, pasamos por los métodos y en base a lo que queramos guardar, almacenar, utilizar, ejecutar, podemos utilizarlos para nuestra conveniencia. No nos damos cuenta, decía yo al principio, pero siempre por defecto usamos el onCreate. ¿Por qué? Porque el onCreate es donde se crea y aquí es donde iniciamos todo el proyecto, ¿vale? Bueno, o la activity. Pero aquí están cada uno de los métodos que necesitemos cuando sea para mantener algún dato, lo que nosotros queramos. Y esto se utiliza normalmente y en la persistencia de los datos, o sea, para que no se pierdan los datos, a veces esto juega un papel importante. Pero por ahora, no te preocupes, esto es cosa de que lo vayas entendiendo, analizando. Lo importante es entender que tenemos estos métodos y que tenemos los estados de las activities y entre ellos se pueden comunicar gracias a estos métodos o mantener cierta información. Nos vemos.